Ya, activamos la purpurita, bueno. Sí, activar. Ya. Está configurando la reunión en Zoom, o sea, en Facebook. Ya está al aire. Ya. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos nuevamente desde nuestro espacio Yo Consciente de hoy. Queremos avisarles desde ya que estamos con algunos altibajos en nuestra señal de internet, así es que, como dice nuestro querido invitado de hoy, Ernesto, pura calma y paciencia. Hoy día vamos a hablar o nos preguntamos en algún minuto, si el silencio es un lujo. Y la invitación de hoy es a que ustedes puedan vivir en su vida diaria esa experiencia del silencio. No necesitamos ir a un retiro ni a un lugar muy especial para estar en silencio, sino que tenemos que ir avanzando. Primero podernos encontrar con ese silencio que nos lleva a mirarnos hacia adentro y luego poder ir disfrutando de ese manejo de los silencios de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero estar consciente por sobre todo del beneficio que significa disfrutar de los espacios de silencio, pero por sobre todo de nuestro silencio más profundo. Hoy día, bueno, como siempre, querido Giovanni, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y tenemos un tremendo invitado, Ernesto Eglinton, que nos acompañó antes ya en un programa. Y hoy día con su visión del coaching también nos puede ayudar a mirar este silencio tan importante, pero también por sobre todo, como yo te decía, Ernesto, desde la experiencia personal de cada uno de nosotros, que eso es súper, súper, súper importante. Ernesto, bienvenido. Estimada Elizabeth, estimado Giovanni, hola Javier también. Es, como lo dije ya anteriormente, un privilegio sumarme a este panel cada vez que pueda. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos en términos personales y hablar de lo que ha pasado en el entorno nuestro. Y sí, o sea, es inevitable escuchar la invitación desde este programa desde la perspectiva del coaching, porque el coaching tiene los momentos más sublimes, diría yo, en el minuto en que quien guía y quien invita a ese proceso de acompañamiento logra entender y descubrir cuál es ese momento de silencio que permite que lo más profundo, que lo más íntimo de esa otra persona se abra en espacio y atreva a abrir los ojos a ese encuentro para ponerse en común con un otro. Y recuerdo que en el último programa que conversamos también hablaba de un consejero del presidente Obama que decía lo más importante en una reunión es estar disponible y atento para saber cómo leer y cómo entender lo que está pasando alrededor de nosotros. Y evidentemente está ese silencio que tal vez es el más difícil de explorar, que nos permita descubrir qué es lo que la quietud nos quiere guiar o nos quiere enseñar desde aquí, desde lo más profundo de cada uno. Es una desafiante invitación la que hoy día nos plantea Elizabeth. Y Giovanni, atento a qué estímulo, digamos, puedes poner en esto desde el otro día, hace 2 noches nomás estaba parado ahí mirando cómo están a punto de juntarse esos 2 planetas en una observación astrológica y me acordaba de ti. Un abrazo. Un abrazo, Ernesto, un abrazo. Efectivamente, lo pasamos muy bien en el programa el otro día, de hecho nos juntamos a almorzar hace unos pocos días, así que ha estado entretenida la conversa, nos vamos a volver a juntar pronto. Y bueno, por eso que también nos atrevemos a tocar algunos temas un poquito más quizás abstractos, pero también importantes, como esto de no ser, cómo es esto de habitar qué, si siempre estamos siendo. Pero es que lo que pasa es que también nos hemos acostumbrado mucho a ser por inercia, a ser tomado por algunos de nuestros roles y a funcionar como en una especie de inercia. Entonces en este no ser no se trata de ser, no tengo idea, no perder la conciencia, no, se trata de estar atento a cuál es el tironeo
diferentes roles que nosotros cumplimos, algunos más íntimos, otros más públicos, para justamente darnos un espacio de descansar de todos esos roles, para no ser ninguno de esos roles, y evitar por que sea un ratito este no hacer, no ser. Desde ahí se genera una especie de descanso definitivo, que, como diría Marte, regente de Aries, la clave de saber hacer es reconocer justo el momento cuando no hay que hacer nada. Y por el otro lado, la expectativa es lo único que nos puede traicionar, lo único. Entonces, dicho eso, reconocer ese momento de detenerse, hacer silencio, frenar los roles, vale oro, sobre todo a fin de año. Y en el contexto de conjunción Júpiter-Saturno, tiene mucho que ver con lo humanitario, tiene mucho que ver el primer grado de Acuario, hace un gran salto desde un primer grado de Capricornio, que Capricornio era reivindicación, el poder, el jefe indio, la autoridad, el orden. Pero eso ahora debe evolucionar hacia lo humanitario, hacia lo horizontal, hacia lo gregario, hacia lo colectivo, hacia lo... Es decir, hay mucha necesidad ahí de rescatar a la enfermera de la Cruz Roja que todos tenemos dentro, para ver de lo que nosotros hacemos, cuál es el grado de, no sé, de altruismo, cuál es el grado de integración, cuál es el grado de consagración, cuál es el grado de... Hay muchas preguntas nuevas, ¿no?, para encontrar sentido. Giovanni, querido, y claro, también tiene que ver mucho cuando tú dices, hoy día viene un proceso de entrega, pero yo siento que tienes que estar como muy, primero encapsularte, voy a usar un término que no sé si es el correcto, pero primero encapsularte para poder salir a entregar, porque si no nos damos tiempo primero para sentir esa entrega, se nos convierte en parte de esta rueda del hacer. Y siento que es súper importante llegar a ese punto de decir, ok, me voy hacia adentro, me voy a este silencio, que no es fácil, porque no es fácil acallar la mente, no es fácil acallar el ruido exterior, pero a nosotros desde chicos siempre nos llamaron al silencio. Lo que pasa es que a veces nos llamaron al silencio en ciertas circunstancias que nos empezó a dar monos que nos hicieran callar. Pero si nos hubieran llamado al silencio y nos hubieran explicado lo maravilloso que es, hoy día no estaríamos tan complicados, ¿o no? ¿En esto? Bueno, nosotros evidentemente hemos batallado por una cantidad de creencias, moldes, patrones que escuchamos como los pertinentes. El silencio, la oración, era tan distinto de cómo se nos enseñó de lo que pudimos descubrir después que era el mindfulness o la meditación o otra manifestación en donde estábamos conscientes de qué valor podía tener ese silencio. Yo pensaba en esas tres facultades que tenemos, que son el pensar, el sentir y el querer. Desde el pensar es tal vez el aspecto más sencillo de plantear linealmente qué es lo que dice este silencio que queremos invocar. Vamos a ser capaces de vaciar nuestra mente, cosa que es totalmente imposible. Vamos a tratar de estructurar este pensamiento de una manera en que se calme y se quede tranquilo, viviendo absolutamente esta lógica sistémica o hipertextual, como le he mencionado en otro programa, en donde el estar callado significa que terminamos en un derrotero que no nos podemos imaginar. Y desde el querer, somos capaces de imponer, de desarrollar nuestra voluntad para estar orientados y enfocados en ese silencio. Es un desafío súper atractivo. Por ejemplo, estaba mirando estos 2 días, los bien que lo pasé, terminaron en la mejor compañía de mi hija menor. Y me invitó a ver un reality de grupos de contadores humoristas que tenían que hacerse reír entre ellos con el desafío de no emitir una sonrisa. E imagínate, o sea, era llevar a la voluntad una cuestión que era prácticamente imposible, y el programa era muy entretenido. Pero en el plano en donde yo siento que de verdad es el desafío más grave o más profundo, es en el sentir. ¿Cómo estar en silencio en el sentir? Ese sí que es un desafío, es un desafío gigantesco. Y digno de emprender, y digno de ensayar, y digno de comprender,
desde la conciencia, desde algunas disciplinas que vayamos explorando y que nos muestren algún camino para ello. Sí, pues, en realidad es súper importante también, porque a través de ese mismo silencio nosotros comunicamos. Cuando tú hablas del sentir, nosotros a través del silencio podemos comunicar nuestro sentir. El tema es cómo. Claro, ahí lo que sucede, ¿cierto? Es que en la vibración del sentir es cuando la esencia se ha hecho grupo y el grupo va detrás de la meta. Pero ya no es una meta de intereses individuales sincronizados. No, es la meta. ¿Me entiendes? Es como tan clara como transparente, tan obvia como vibrante. Ese es como el sentir, es como el abanderado, es como esa es la parte jupiteriana de esta energía, llevarla consagrado como una energía de optimismo futurista igualitario que tiene que ver todavía con esa energía de la reivindicación. Sin embargo, en el otro lado está, diría Saturno, al ser tocado por Júpiter, se resumiría ese toque como la hermosa necesidad. Porque la necesidad siempre ha sido discriminada porque huele a nuestras carencias, porque está tan lejos de los deseos, porque nos puede indignar incluso. Es necesidad, es casi fisiológica. Huele más a hambre que a apetito. Pero Saturno, gran maestro de la sobrevivencia, sabe que eso es lo que nos mueve abajo. Entonces, cuando es tocado por esta benevolencia jupiteriana, se habla de la hermosa necesidad. Y cuando la hermosa necesidad se encuentra con la energía del abanderado, se produce este puente de sentido, de algo público, de algo como colectivo, no sé si público, pero al menos colectivo, que es como mucho más, bueno, es cuando la compasión, el altruismo, se vuelven un ejercicio, ¿me entiendes? Cuando es como, no tengo idea, como lo que dos gestos. Podíamos uno conocido que podría ser el del Padre Hurtado, ¿cierto? Una persona que hizo mucho vendiéndose poco y salió directamente a hacer nomás. ¿Eh? Como las personas que esta Navidad, como muchas, van a salir a repartir alimentos a la gente que está debajo de los puentes, por ejemplo, que no salen en la tele en ninguna parte. Son los que hacen, movidos. Finalmente, ahí está el sentimiento que preguntaba Ernesto, ¿dónde está? Es cuando simplemente se hace ya. Ni siquiera se cuestiona, se vende ya los discursos, te toma. Entonces, y está en el gesto de la mujer samaritana, ¿no? Cuando siendo una mujer, digamos, despreciada, de una tribu despreciada, donde Jesús finalmente es a la única mujer, a la única persona que se le revela. Ni siquiera a sus discípulos, nunca le dice a nadie quién es realmente, solo a ella. Yo soy él. Porque la vio tan discriminada. Que no, te toco, te toca, ¿me entiendes? No es como, tú sí mereces tener certeza. Es como, a eso voy, a ese gesto voy yo. Claro, ese gesto de la entrega que también, a ver, volvemos un poco a lo mismo. ¿Cómo entender o cómo buscar? Porque entender es de la cabeza, sino que es cómo sentir cuando de verdad el silencio es tu mejor respuesta. Porque también estamos en una era en que lo hemos visto y lo hemos dicho en los talleres y sobre todo en estos talleres de mujeres que nosotros tenemos la tendencia, y ustedes lo saben mejor que nadie, ustedes dos chiquillos, que nosotros las mujeres tenemos respuesta para todo. Pero esa respuesta para todo, que muchas veces puede ser muy importante para nosotros, y lo digo desde mi caso muy personal, es muy desgastante, porque te empiezas a acostumbrar y acostumbrar a los otros de que tú tienes esa respuesta. Y la invitación es, ¿cómo nos damos cuenta que de repente el silencio es la mejor respuesta? La provocación de ustedes recién me hizo reinstalarme inmediatamente en un episodio que acabo de vivir, esta bendita necesidad y el espacio del silencio. Estaba conversando ni hace 40 minutos, media hora,
con una amiga muy querida de toda la vida, y llamé simplemente para invocar su espíritu de servicio. Y le dije, creo que tú eres la persona indicada, creo que el día a esta contingencia te ofrece una oportunidad, algo para hacer, y después de pensar que, por supuesto, este gallo se volvió loco, y cómo se le ocurre proponerme así, qué voy a hacer yo aquí, o sea, convocada por esa bendita necesidad, justamente la mejor consejera que salió de esa conversación fue: deja que el silencio te acompañe este fin de semana y conversemos el domingo o el lunes a ver si es que esto era tan loco como te parecía. Porque yo puedo tener técnicamente montones de recursos para persuadirla, pero no hay ninguno que tenga alguna validez como cuando estoy con el coachí explicándole, acompañándole lo que él entiende, que no sea aquello que de su propio relato, de su propia intimidad, de su ser esencial, sale como una confianza y una emoción tal vez, en la que se conjuga algo que desea, algo que espera, con la forma en que logra contarlo y logra darle relato a eso. Y de verdad, o sea, siento mágicamente convocado esa anécdota de hace unos minutos con lo que ustedes dos me acaban de provocar. Sí, pues ¿sabes qué pasa? Que tienes toda la razón, porque en el fondo podrías haber recibido la respuesta instantánea, pero esa respuesta instantánea no es la respuesta llevada a tu ser más interno para que después vuelva a salir. Y para ir a ese ser interno, tienes que hacer silencio. Y volvemos a repetir lo que dijimos al principio, no significa encerrarte en una cápsula donde no te metan bulla, si la bulla de afuera no importa, la bulla que importa es la bulla que uno mismo se mete, ¿o no? Claro, ahí hay tres ideas que se me ocurren en la cabeza. La primera, que tiene que ver cómo hacer silencio, es como jugar al congelado. Así, disculpen lo viejo, que había un programa cuando yo era más joven, que se llama Cachureo, que había una canción que se llamaba El Congelado. Entonces, si la buscan ahí los jóvenes, la van a encontrar. Y jugar al congelado significaba parar. Entonces, practicando el congelado, físicamente uno se prepara para psicológicamente después también hacerlo, ¿sí? De hecho, es una meditación especial para acuarios. Los acuarianos son súper rápidos, y practicar el congelado, solo cuando están solos, quedarte, 1, 2, 3, 4, 5, y después moverse, les ayuda mucho a hacer el ejercicio como psicosomático de después contenerse. Y luego hay una cosa que comentó la Eli, esta cuestión de la esencia. La esencia que está en mí, qué tanto está diferente de los otros, y cómo uno, es verdad, para hacer silencio, muchas veces uno tiene que cerrar los ojos, dejar de ver para poder encontrar cosas que creer. Hay cosas que no son ver para creer, es como creer para ver. Y luego, en esa línea, cuando uno encuentra ya, ok, quiero sacarme todas las influencias que me están dando, necesito un momento de neutralidad frente a mí, sin hacer caso a nada de lo que me han dicho. Ok, no es por rebelde, sino por encontrar un espacio mío. Lo tengo. Y ahora que lo tengo, empiezo a reflexionar libre y tranquilo, y lo más probable es que encuentre algo que en esencia igualmente sirva para todos. Es decir, buscando mi identidad, necesito hacerme un espacio de otros, pero cuando lo encuentro, siempre encuentro algo que sirve para mí y para otros. Tienes toda la razón. Esa invitación a lo colectivo que plantea Eli desde el principio, yo de verdad que la estoy sintiendo contundente. O sea, estoy sintiendo y viendo en muchos aspectos, en muchos ámbitos, dejémoslo contingente, qué sé yo, recién un amigo mostrándome su iniciativa para resolver los problemas de familia que la están pasando mal, otras personas pidiéndome si juntamos firmas para tal y cual cosa, otra persona con la que hablo recordando que ella finalmente en lo colectivo y en el esfuerzo de esta amiga que citaba, de verdad, sí, ella se siente realizada. Es que parece que esto está enganchando, parece que se está moviendo. Me encantaría escuchar la explicación de Giovanni o de Elizabeth, de dónde está viniendo esto, porque se siente una ola de lo colectivo, de terminar con lo gregario y de estar interesado por el vínculo con el otro. Y eso parece que no nos abandona ni en el silencio, ni en el ajetreo de lo social y de lo colectivo. Siempre está como creciendo y creciendo. Fíjate que yo siento que esto que viene hoy día, de que salimos un poco del individualismo
No te voy a decir que 100% todos, porque sería mágico, estaríamos en otra dimensión. Fue porque nos llevaron al silencio. Fue porque nos llevaron obligadamente a estar puertas adentro y a tener mucho tiempo para escucharnos, para ver qué estábamos sintiendo alguna vez en la vida, porque no había espacio para, para sentir lo que siento, valga la redundancia, para sentir qué pasa conmigo, con mi cuerpo, con mis emociones, con ese ser emocional, porque nosotros perdimos la emocionalidad. Y cuando te vas para adentro y estás obligado, cuando sales, lo único que quieres es estar en colectivo. Después que lo único que querías era estar lejos de todo el mundo y que todo el mundo se la arreglara con sus propias uñas. Hoy día siento que es cómo lo hago para que esto sea más comunitario. Giovanni, ¿cuál es tu Bueno, percepción? he hablado con varios amigos que están asociados en el parte de inversiones, proyectos, ¿cierto? De, ¿qué pasa? Imagínense qué sucede con esto, que nosotros somos como más, no sé, personas más sencillas. ¿Qué pasa con los mega empresarios que están sintiendo lo mismo? Entonces, igualmente andan buscando proyectos que sean, no sé si decir más sustentables, definitivamente más sustentables o qué. Entonces, me he encontrado con ideas fascinantes de todo tipo, de real estate, de partes inmobiliarias, partes comercio, parte de todo. O sea, todo se está permeando, todo está abriendo su porosidad para que esto entre. Ahora, tampoco se trata del mundo de Bill Zipa. Muchos astrólogos amigos me dicen, Giovanni, no vendas la vela de Acuario todavía, ¿ya? Porque todavía está por verse lo peor. Y no quiero ser fatalista, pero cuando lo que es bueno es más visible, cuando hay más luz, también se nota más la sombra. Sí. Entonces, yo diría que los que tienen el instinto de la garra, ¿cierto? De tomar, de acumular, están también dando los últimos intentos de tomar todo lo que puedan. Entonces, es un momento crucial porque tampoco se trata de que todos cambiemos y tan rápido, sino que se está dando este ajuste que los más optimistas y los que queremos mirar la luz, obviamente que haciendo el viaje consciente sabemos que vamos para allá, Sí. pero tampoco se trata de que sea súper gratuito, no, yo creo que también hay mucho que ver de todo, ¿sí? Entonces hay que estar atento, hay que estar consciente. Y hay que estar Igual presente. yo siento que ese contraste que tú planteas y el espacio que plantea Giovanni está vivo. Y es verdad, o sea, qué bueno recordar todo lo que sea necesario porque nosotros nos forzamos a decir que estábamos en normalidad y parece que con eso lo hemos borrado de un plumazo ese ostracismo en el que estuvimos metidos durante tanto tiempo, que parece que no hubiéramos querido olvidar, pero tiene consecuencias, o sea, en las asesorías que me han tocado ver, en las conversaciones que he tenido con quienes, las cosas que yo planteaba antes, o sea, las cosas que no me atrevía a plantear antes, como los paradigmas nuevos que nos rodean, la forma de entender, el tratar de ser orgánicamente sustentables en términos de considerar que somos un organismo vivo como empresa, como fundación o como lo que sea. Hoy día ya no te imponen cara así como de espanto cuando hablas de ese tipo de temas, sino que en realidad al mínimo se genera una cierta curiosidad y quieren investigar, indagar, y en algunos casos simplemente estimulas y gatillas alguna forma de entender algo o de interpretar algo que para ellos es un signo de incomodidad, un signo así como de una piedrita en el zapato, y ahora dicen y se lanzan, y ni hablar de de los coaches, y se lanzan y dejan que fluya aquello que no nos atrevíamos a compartir, a poner en común y que hoy día no solamente está ocurriendo que nos atrevemos, sino que está sirviendo de pilares para desarrollar y construir un enfoque nuevo a muchas cosas. No vamos a decir que a todas, no vamos a decir que todo cambió, pero la receptividad hoy día definitivamente se siente diferente. Bueno, y es justamente por eso, porque nos acostumbramos a recibir, nos acostumbramos a recibir información con menos ruido. Siento que nos acostumbramos a tener
estas conversaciones conscientes, cuando tú haces escucha consciente, es una tremenda prueba al silencio, porque nuestra naturaleza es, si tú me hablas, yo estoy elucubrando que te voy a contestar, y mi cabeza está en un tremendo ruido que no te estoy escuchando. En cambio, hoy día siento que hay un poquito más de esa sensación de esta conversación donde tú escuchas al otro y no tienes la respuesta hecha, porque en ese silencio tú estás como gestando una respuesta mucho más profunda que si va permanentemente desde el ruido. Claro, la capacidad de apreciación, la capacidad de escucha, son fuentes naturales de la capacidad de asombro. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestra capacidad de asombro, perdemos nuestra capacidad de aprender. Cuando la sabemos todas es porque en realidad no queremos aprender nada. Entonces hay que volver parece curioso, ¿cierto? Como abrir nuevas incertidumbres, soltar un poquito la hiperconvergencia práctica y eficiente para abrir discusiones que no soltar un poco las encuestas tabuladas para escuchar a un solo usuario 3 horas, a ver qué pasa. Es como, hay algo en la esencia que quiere hablar y que no quiere tampoco ser tabulado. Entonces, ahí hay cosas que se traducen en conversaciones que se traducen en criterios. Hay más presencia en el criterio que efectividad en el plan. La certeza que he buscado un plan y una carta GAN y un proceso, si ya cumplió su etapa, para dar paso a las personas conscientes, atentas y presentes, con un criterio formado. Y tú dijiste una palabra mágica, Giovanni, que es no perder la capacidad de asombro. Y yo siento que también en esta etapa que hemos vivido, la capacidad de asombro hubo que ir a buscarla, no importa dónde estuviera, pero hubo que sacarla. La curiosidad, la creatividad, si estaba guardada en el baúl, hubo que volverla a sacar a flote. Pero eso de la capacidad de asombro, porque estaba todo hecho, porque estaba todo a un clic, porque estaba todo súper acotado, de repente dijimos, ¿en serio? Esto es distinto. Esto se nos derrumbó, esto se desteorizó. A lo mejor no es la palabra correcta, pues muy mío inventar palabras, pero bueno, eso. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo y de nuevo rescato esa apelación que hacía Giovanni recién. La escucha contemplativa es una puerta misteriosa a miles de cosas que están delante de nosotros que se nos pueden revelar, a explorar en nosotros mismos desde el silencio esa capacidad de analizar, de descubrir, de observar de verdad cuántas cosas están pasando. Cuántas cosas están pasando en el exterior y que casi son como normales para nosotros, y cuántas cosas están pasando en el interior, en donde justamente esos minutos de silencio son los que invitan a esa esencia a asomarse. Solo pienso, digamos, en muchos ejemplos de revelaciones que me tocaron ver en este periodo súper intenso que viví en la última semana, en lo que fue el final de mi tema en el coaching, de certificarme, pero uno veía, y yo hoy día tuve una noticia muy buena con un coach que tuvimos un proceso largo de acompañarlo en un minuto difícil, y yo veía que de él emergía la certeza de que el tema iba a mejorar. Y hoy día que me llegó la confirmación de que eso ya estaba resuelto y de que eso se había solucionado y él había encontrado, digamos, el destino que tanto necesitaba, para serle franco, lo único que le dije, olvídate del coaching, vamos a celebrar, chao, nada más sesiones, ya éramos amigos, ya el tema había sido un camino tan arduo que ya no se trataba de seguir siendo terapeuta, hay que permitirse también el ser humano.
el ser simplemente un ser humano al lado del otro. Es que eso es maravilloso lo que acabas de decir, porque también tiene mucho que ver con estar en contacto con tu esencia, porque estás haciendo un acompañamiento, pero en la medida que tú estás desde el sentir, te haces parte de ese acompañamiento, si no te conviertes en un hacedor de cosas, que está perfecto, pero tiene que ser desde el sentir para tener esos resultados. Ese es el mejor ejemplo, ¿cierto?, de cómo estamos entrando en la era donde las relaciones son más importantes que los objetivos. Porque desde el punto de vista psicológico, hay muchas formas de justificar por qué un terapeuta no tiene que colocarse al mismo nivel del paciente, por qué tiene que evitar sentir lo mismo, por qué debe evitar consentirlo, por qué debe evitar tomarlo personal, porque se arriesga la relación profesional por la personal. Pero estamos hablando justamente de eso, de que estamos entrando en una etapa de la humanidad más y definitivamente, inevitablemente personal. Y por eso es que el ejemplo de Ernesto es súper bueno. Es decir, es la evidencia de cómo las relaciones se hacen más importantes que los objetivos, porque a veces tú podrías incluso no cumplir un objetivo, pero tener una hermosa relación y sufrir una derrota incluso con alguien. Y así, Sí, ya no, y así no va a ser lo mismo, te das cuenta, es como, o el éxito en este caso, como que fue. Entonces ahí hay como muchas líneas nuevas. Y no, es un proceso, perdón, no, es dale. un proceso largo no hablemos del coaching, este proceso en la terapia, en el consejo, es un proceso largo que evoluciona y está vivo. Está cambiando, mutando, las circunstancias ¿cómo se llama? Lo modifican y el silencio, la pausa, también logran transformación en eso. Entonces, no se le puede tomar una foto de esto. Como decía antes, no son pautas, no son, Giovanni, no son pautas, no son ¿cómo se llama? La encuesta que te está determinando que esto está así. Hay que dejarle un espacio a la evolución de aquello y en quietud y en silencio contemplarla para descubrir la sutileza con la que se modificó. Es que eso también es súper mágico, porque, y eso es en el nivel nuestro, que hacemos terapia, pero también es en el nivel de las personas que nos escuchan en el día a día. Tú cuando estás en silencio, a mí me pasa mucho, yo estoy haciendo en este tiempo meditaciones con una mezcla de hipnosis y mindfulness, que vamos a niveles un poquito más profundos y hacemos sonoterapia, pero si yo estuviera solo en el hacer, no recibiría la cantidad de información y yo no canalizo. Pero cuando tú estás conectado con el otro desde acá, no desde, ok, yo voy a hacer mi pega, esto se terminó. Cuando tú abres ese espacio, el ser que está contigo también instintivamente lo abre porque se siente acogido. Esto no es ir a sentarse al sillón de un terapeuta. Esto, siendo maravilloso el sillón del terapeuta, porque muchas veces hemos estado muchos sentados ahí. Pero hoy día siento que la relación es más del corazón que desde la teoría, porque además uno como terapeuta, cuando estás conectado con ese ser humano específico, tú recibes información en este nivel, en este flujo de ese ser humano. Y Pero te ahí hay tiene que dos pasar a ti, variables. Giovanni, ¿o no? Así hay dos variables. Me hicieron acordar de los proyectos de vinculación con el medio, que habían varios parámetros, pero habían dos que eran siempre llamativos, que era para poder evaluar un proyecto si era realmente de vinculación con el medio, en el contexto de la academia, la universidad, era la bidireccionalidad y la co-creación. Es decir, que sea bidireccional es que sirva para los dos lados, que no sea como solamente un asunto como asistencial o entregable, bidireccional, que le sirva a ti y a mí al mismo tiempo. Cuando te servía mucho, mucho, mucho a ti, pero poco a mí, no es bidireccional. Si te sirve mucho, mucho, mucho a mí, pero no a ti, no es bidireccional. Y que sea co-creado, que no sea un diseñado por uno y recibido por el otro. Que cada parte participe desde el diseño hasta el plan, hasta la ejecución, hasta el control y la evaluación. Co-creado. Entre más bidireccional y más co-creada es lo que uno hace por la vida, va a ser como más sustentable. Yo, me convocaste al tiro a los proyectos que alguna vez tuve yo
en ese ámbito en el mundo empresarial, pero me quedé en todo caso en lo anterior. Siempre converso con quienes me acompañan, a quienes puedo acompañar de cómo ver este equilibrio. Les digo yo, finalmente esto en el que estamos, el pensar, sentir, querer, es como un extraño plato de 3 puntas que se balancea, como tiene 3 cosas encima y se balancea. Si tú dejas que uno se caiga, o llenas de sentir, llenas de querer, o llenas de pensar, las otras se van a mover y se van a empezar a correr por acá y por allá. Y la verdad es que no hay mejor camino, no hay mejor invitación para ese equilibrio que el espacio de la quietud, no lo llamemos silencio exclusivamente, pero la quietud, el encuentro y el ir a viajar, esa introspección, y que en las comunidades también ocurre lo mismo. Si cuando yo llegaba con un proyecto, todos me veían como entusiasmado, pero siempre estaba esa dificultad de ¿qué hago yo diciéndole a este caballero que tiene como no sé cuántos jinetas de nombres, de cosas, de cargo, diciéndole lo que yo necesito? Y era porque básicamente uno llegaba a cumplir el rol de yo sí traemos esto y por qué no soy nuestro rol y la cosa, y no siempre, y lo debo reconocer, pude entender la complejidad en la que estaba el otro. La complejidad y el rol difícil en el que estaba de, ¿qué le voy a decir yo a este caballero como para que no piense que yo me estoy equivocando, que lo que digo esté mal? Pero afortunadamente alcancé a vivir la etapa en la que cuando salí de eso ya veía la otra dimensión, en que teníamos que llegar con una tremenda humildad para primero escuchar qué es lo que realmente necesitaban y ver si lo que nosotros deseábamos ofrecerle podía hacerle sentido para que esta bidireccionalidad lograra ese equilibrio que era lo que quería llegar cuando planteaba de nuevo sentir, querer, pensar. Porque así como en este ejemplo polar, como en este más complejo y más atractivo de 3 puntas, el éxito o la meta es el equilibrio. No, y ustedes lo hablan desde las relaciones empresariales en algún punto, pero hoy día en las relaciones humanas normales y corrientes de los seres de a pie, es súper importante porque hoy día las relaciones están cargadas de un estrés tremendo. Entonces, si no te das el tiempo para ese equilibrio, si no te das el tiempo, no sé, de respirar un segundo antes de contestar, de darte un segundo para escuchar al otro, como dices tú en esto y tratar por último de buscar cuál es el sentir del que te está pasando el mensaje, porque también dentro de esta carga de estrés muchas veces, como no respiramos y no nos conectamos, estamos queriendo decir una cosa y estamos diciéndola de una forma totalmente distinta. Y es mucho más difícil después decir, no, es que eso no era lo que yo quería decir. Date un espacio de silencio y medita o internaliza lo que querías decir y después ponlo afuera. Hay que sentir reverencia, por la situación y por el que está al frente. Y en la medida en que te puedes empapar de ese estado de ánimo, ahí hay una invitación a medir la palabra, el gesto y todo, pero con una balanza así, pero milimétrica. Eso es verdad. Eso es verdad. Claro, ahí pasa, cierto, que en ese saber escuchar, también es como saber ver. Cuando uno escucha al otro, como que lo está viendo. Cuando uno siente que lo escuchan a uno se siente visto, se siente reconocido. También pasa mucho en las relaciones de pareja que no se dicen uno al otro si quieren conversar o quieren ser escuchados. Yo siempre les digo, mira, dile a tu pareja si quieres conversar o quieren que te escuchen. Porque a veces tú quieres que te escuchen, pero no lo avisas. Entonces la otra persona te quiere interrumpir poniéndote soluciones que tú no le has pedido y con la mejor de la intención te apura y todo termina mal, con buena intención por lado y lado. Entonces tú le dices, mira, yo quiero que me escuches. Y así la otra persona descansa su solucionática y te deja venir. Entonces así no te interrumpe. Y luego también pasa, ¿cierto?, como con los niños, que es como saberlos, darles cuotas de poder, responsabilizarlos, porque en la verticalidad del padre o de los padres, es como que no, es que yo le debo enseñar de que no todo es a su pinta. Yo me gustaría cambiar ese modelo, decirle, me gustaría que les enseñaran que sí es a su pinta.
para que ellos tomen conciencia de cuándo es a su pinta, y mucho más probable que después sean más flexibles cuando no debe ser a su pinta. Es decir, si tú dices, no, es que no puedo hacer, mira, hoy día lo vamos a hacer a tu pinta, y mañana, mira, hoy día otra vez lo vamos a hacer a tu pinta, y el tercer día, mira, hoy día, tercer día que lo hacemos a tu pinta, y el cuarto día, hoy día no. Entonces, cuando tú le dices, mira, ¿te acuerdas que ayer, anteayer y el lunes lo hicimos a tu pinta? Ay, bueno, es que sí, cambia todo. A tú Sí, luchar pues. todas las veces como que no, no, y a veces, bueno, ya, no, 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 porque el foco no está en la dificultad, está en el empoderamiento y la responsabilidad que significa tomar tus decisiones. Los jóvenes de hoy no respetan el rigor, lo hemos dicho. ¿Por qué tiene que costar, profe? No hay una explicación de por qué tiene que costar, la verdad que no lo hay. Solo hay una evidencia de que cuando nos esforzamos, lo hacemos, llegamos más lejos. Entonces ya, pero profe, hoy día son re pocos los que se están muriendo de hambre, pues, es como que, ya, pues entonces por eso es que el foco nuevo es compartir, hacerlo más humanitario, más planetario, más darle ese foco al cada uno. No, y eso que tú acabas de decir, Giovanni, es como soltar un poquito la rienda para que tú te des cuenta, porque generalmente estás pidiendo cosas y no estás entregando nada a cambio, y estás recibiendo, sobre todo los niños, la negativa primero, pero no saben lo que es que la negativa sea al revés. En cambio, cuando tú lo haces bidireccional, como decían ustedes al principio, es súper importante porque tú lo vives no desde, voy a hacer un gesto que una vez mi hija me dijo, no es desde la teoría, desde el papelógrafo, es desde, siente la experiencia, vive la experiencia de que esto sea para los dos lados. Y cuando tú la vivas, va a ser mucho más fácil de llevar, va a ser mucho más fácil de escuchar tu necesidad hoy día y mañana escucha tú la mía. Pero generalmente, sobre todo con los niños, con los jóvenes, ellos son los que van a escuchar siempre nuestra necesidad. Yo necesito que te portes bien, necesito que te vaya bien en el colegio, necesito yo, no tú. Y después, ¿y qué? ¿Y las de ellos cuándo? Entonces, cuando te las piden, te las arman en un paquete gigante y te las tiran arriba de la cabeza y te ahogas. Casi siempre cuando pienso en los niños y escucho esta lógica de relato de cómo son las cosas, me siento a veces entre mal y afortunado porque me pasan las cosas al revés. Hoy día me pidió mi hija menor, menor, mucho mayor de 20 años, digamos, pero mi hija regaló realmente, una de mis hijas regaló, pues no fue igual Sí, que porque regaló, después te van a pasar la cuenta, así que ojo con lo que siempre me dices. van a pasar de lo mismo, por lo que sea, sí o no. Pero el punto es el siguiente. Estaba pidiéndome que la acompañara a hacer algo y yo partí con el mayor gusto y el trámite se alargaba, tenía más vericueto, hasta que en una parte ya paseando por un centro comercial donde terminamos estacionados, pero no yendo a verlo para encontrar lo que necesitábamos, y ¿sabes qué más? Lo estoy pasando tan bien que no importa si tenía otra cosa más que hacer. O sea, yo siento que ella era un poco la que ponía las reglas, las pautas, y yo no me pude quedar callado. Dije, o sea, estoy paseando contigo hoy día, haciendo cosas que pude haber hecho aquí mismo cuando tú eras una niña, buscando otro tipo de cosas, buscando cosas para ti, y ahora son para tu negocio, para tu emprendimiento. Estoy feliz haciendo esto. Y es lo que decíamos antes, ¿en qué minuto hay una oportunidad? Y eso fue producto de una pausa. Así como, Claro. después de cuántas veces que me dijo esto y lo otro, y está con cara de preocupada, y leer y bien su actitud, decirle, oye, pero si yo estoy contentísimo, o sea, hay una nostalgia en esta dinámica que hemos jugado hoy día, hay un disfrutar algo que ya sí era una tremenda mujer para arriba, pero yo no puedo dejar de recordar y instalarme aquí con el mismo gozo de toda la vida. De compartir un minuto y de toparme en tal y cual lugar y decirte, lleva esto rico para que lo disfrutemos después juntos, que además pudimos almorzar. Entonces, siempre cuando hablamos nosotros del tema de los hijos, yo digo, están los dos flujos. Si esta generación que hoy día ya está llegando a los 30 años, está con otros chicos, y ni pensar lo que serían nietos si llegara a tener, ni pensar en lo que sería la relación con cabros de 7, 8 años hoy día, ¿cómo será? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que callarnos? Ser pacientes para saber leer. ¿Cuál es esa intensidad en el sentir, en el querer y en el pensar de ellos?
y nunca lo lograríamos obedeciendo y funcionando con esos patrones que nos instalaron en la cabeza a esa edad. Sí, es verdad, es verdad. Claro. Y ahí hay una, o sea, lo que podríamos pedir es que para cultivar este silencio, esa capacidad de contemplación, ojalá pudiéramos alinear el espíritu, la voluntad, el querer, para tomar conciencia de que normalmente andamos sintiendo y que algunas veces tenemos la capacidad de pensarla y a veces no. Entonces, gran parte de esta contemplación, esta capacidad de silencio, tiene que ver con tomar conciencia de la hipersensibilidad que tenemos, natural, y que a veces, si enfocamos el querer en el poder reflexionar y pensar lo que nos pasa y sentimos, empezamos a habitar un plano de conciencia, de no reacción, de no precipitación, del no yo o del yo superior, como dicho. Sí, y es como la invitación es que siempre hacemos, es experimentar. Haz la prueba. Prueba a quedarte callado, prueba a dejar este espacio que es un espacio de una respiración a la reacción. Date 5 minutos y nos pueden decir, no, es que no tengo tiempo. En cualquier parte, si en el baño, siéntate 5 minutos a estar en silencio, si es que estás en un lugar lleno de ruido, sí, volvemos a repetir, el ruido afuera no importa, es el ruido nuestro. Es que, es que si pierdo 5 minutos, poco menos que se me va la vida. Regálate 5 minutos porque después te vas a querer regalar 10, 20, 30 y más. Y vas a buscar estos espacios de silencio. Nosotros en esto hicimos esta misma semana, una caminata a la orilla del mar, donde estábamos al lado de una carretera, donde no sé qué, y logramos cosas maravillosas, logramos hacer que las personas que nos acompañaban, incluso tú en algún minuto entraste en este espacio de decir, ah, mira, esto yo nunca lo había hecho, pero como me conecté, me pareció grato hacerlo. Si tú te ríes, porque tú sabes de qué estoy hablando, pero te das cuenta, yo te vi y después que era, no, era, pero sí está súper bien, porque lo sacaste de tu cabeza, lo pusiste a la sensación. Y eso es súper importante, darnos ese pequeño espacio de buscar ir más allá del pensar. Es que yo siempre lo he hecho así. ¿Y qué pasa si, como dice Giovanni, experimentamos hacerlo de otra forma y capaz que te guste? Yo creo que lo fundamental es lograr que la gente en este minuto se sienta invitada. Las personas que nos vean hoy día, decenas, centenas, no importa, se sientan invitadas. Sí, si todos sabemos que sería ideal que tuviéramos las lucas para que Giovanni nos sacara, digamos, la carta entera y tuviéramos todo claro, que fuéramos y tuviéramos todas las jornadas que pudiéramos con la Elizabeth, que este caballero que apareció ahora, que hiciese esa cuestión del coach que hace. Oye, pero si está en algo tan pequeño como caminar y disfrutar lo que está al lado, mirar cómo está creciendo una planta en el patio de tu casa o la que ves por la ventana de tu departamento, tomar un objeto, contemplarlo y descubrir todo lo que tiene. O sea, es que las cosas increíbles que se pueden descubrir de una piedra, pero las cosas más insospechadas, las cosas que te pueden terminar invitando, provocando, simplemente por darte ese tiempo de silencio y permitiéndote el verse, el sentir, el querer y el pensar son estimulados de otra manera por ese espacio íntimo que tú te regalaste y que es invaluable, invaluable en términos de lo que te puede entregar, pero que finalmente te lo está entregando tú. Es que eso es, ahí está el punto de partida. En la medida que te lo entregues tú, se lo vas a entregar, pero con mucha facilidad a cualquier persona, a los que conviven contigo, a los que trabajan contigo y a los que no también, al que pasa por la calle, al que viene a tocarte el timbre, a todos, porque te logras conectar más con tu sentir que con el deber ser. Claro, ahí la invitación siempre es como, yo siempre digo, busquen sus vías de autoconocimiento, ¿cierto? Astrología, numerología, astrología china, enneagramas, registro akáshico, constelación familiar.
hay tanto que curioseen, vitrineen, y no se ofusquen. A veces las primeras impresiones no son tan impactantes, pero hay hoy día, lo que es importante es que aprovechemos esta ola, casi moda, de la espiritualidad, para tomarla en serio, a sacar algo personal. Cuando empiezas a conversar contigo mismo, se genera la relación más larga de todas, la que más larga va a ser. Entonces, invertir en la calidad de esa relación pasa por escucharte bien, pasa por no apurarte, pasa por sacarte a veces los roles, pasa por hacer silencio. Para, mira, ver las cuadraturas en astrología siempre hemos dicho, ¿cierto? ¿En qué lado te das vueltas? O las oposiciones astrales, ¿cómo te proyectas en los demás? Hay varias líneas que se van abriendo cuando tú vas conociendo. Y ahora en esta etapa, yo decía como de fin de año, la calma, ¿cierto? No precipitarse, no apurarse, no... Que tampoco, que cualquier cosa que parezca tan importante, urgente, si pudiera esperar hasta el 1 de enero, sería genial. Porque no vaya a ser que se te salga justo en la cena de Navidad, ¿ah? O en el año nuevo, Claro, no, pero es que sé que porque no, me quedan claro, 2 días más, 2, 3 días más. claro. No, disfrutemos los Aguanta. rituales, como corresponde, y nadie No, y se... más que aguanta, porque cuando uno dice aguanta parece castigo. Suena feo, sí. Es ritualiza, ¿cómo dice? Ponerle un catalizador para que no sea tan dura la cosa. Y ese catalizador lo tienes que poner estando consciente, porque si no se sale, pues, si no se arranca. Pero si tú te das ese ratito de silencio, te puedes dar cuenta que no es tan importante tirar el mantel. Esto que dijo recién Giovanni de sacarse los roles, me hizo primero pensar en aclarar, mi coaching ya había terminado su proceso, por eso lo invité a celebrar, pero con todo acá. Pero también en el ámbito académico a mí me ha tocado muchas veces que me han invitado alumnos a convivir, a compartir, y ese sacarse los roles ha permitido espacio de verdad, sí, desde el sentir, de que ellos hayan aprendido mucho, y yo sobre todo haya descubierto maravillas en términos de poder relacionarme con quienes pretendo colaborar y darle un grano, digamos, en lo que es el formarse, y el espacio que no permite el aula, tal vez una buena convivencia lo genera y lo entrega. Y claro, y siempre es re complicado en muchos ámbitos el sacarse esos roles, pero yo creo que hoy día hay que dejar que esta libertad, esta ola de colaborar, de compartir más, y este deseo que tenemos finalmente de poder hacerlo y de pensar que nos podemos olvidar del contexto que nos obliga a estar de una u otra manera, de tener 30 papeles para ir a ver a alguien, eh, nos permita realmente el mirar con mucha libertad, eso que los roles nos quieren encasillar. Y Sí. entender que hay un aporte, un grano de arena o una generosidad que está latente ahí, que no tiene por qué chocar en esa barrera, que son los modelos que nos quieren imponer, y por lo menos ver si le hace el quite y algo podemos chocar por el lado y que podemos regalar. Sí, cuando tú hablas de barreras que nos quieren imponer, también nosotros en esto nos imponemos un cerro de barreras, porque estamos, como Están dice aquí. Giovanni, metidos en un rol. Entonces, de repente si es solo ponerse la manito en el corazón, conectarse con la emoción, conectarse con el sentir, y cuando tú te conectas con el sentir, tu forma de relacionarte cambia. Hay un ejercicio súper lindo que es cuando hablamos desde la escucha consciente, es que cuando tú quieras, sobre todo cuando con tu pareja, e incluso con tus hijos, que es súper importante, cuando te cueste ese espacio para escuchar al otro, eh, ojalá poderle poner una mano en el corazón al otro y que diga todo lo que tiene que decir y que el otro después te ponga la mano en el corazón y tú decir todo lo que tienes que decir. Y es un acto súper simbólico porque cuando tú le pones la mano en el corazón al otro, no lo puedes interrumpir.
Así que los llamamos a que, o las llamamos a que intenten hacer ese ejercicio, porque cuando tú te das cuenta que tienes una forma de comunicarte distinta es súper importante. Nos quedan muy pocos minutos, les quiero dar 1 minuto a cada uno para que entreguemos un mensaje hoy día. Para variar nos quedamos así como, ¡ah! Queremos más tiempo. Director, queremos más tiempo. Ya es súper concreto y breve, o sea, se vienen fechas especialísimas y algunas vamos a estar obligados a no compartir con quienes más queríamos, y tal vez sea un momento muy especial y particular para compartir con alguien muy importante que somos nosotros. Muy lindo, gracias. Gracias, gracias, Ernesto. Giovanni, querido. Un gran amigo, o sea, me comentaba, ¿cierto?, el valor del silencio como un espacio de neutralidad, y la neutralidad como una fuente de paz, y la paz como una acumulación de poder. Es decir, el silencio, como somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras, hay muchas metáforas al respecto. Es decir, no se trata de quedarse callado y comérsela, se trata de hablar desde la conciencia, hablar palabras conscientes. Quizás a veces decimos menos, pero impactamos más. Entonces, bajar un poco la procrastinación y ser como cariñoso, buscar el lado cariñoso en la comunicación, contenedor, soltar un rato los juicios y propender hacia la relación. Les agradezco infinito a ustedes, las personas que nos acompañan siempre desde este espacio. Gracias, Ernesto, por tu disposición. Sé que estás súper ocupado, pero te dije acompáñanos y dijiste, bueno. Giovanni, como siempre, muchas, muchas gracias por estar acá y por este tremendo aporte que son. Gracias, gracias. Nos vemos el martes. Un abrazo, chao.